Bueno, autóctono, vamos a echarle un poco de... Le iba a echar un poco de paja a estas vacas, pero... Mirad lo gordas que se han puesto aquí estas vacas en estos días que llevan aquí en esta finca. Mirad la Nicanora cómo se ha puesto. Y esta. Y está parida dando de mamar. Mira. Buen Diego, se está poniendo ceba. Mira alegre, mirad la alegre. Que estaba también pasada, mira cómo se está colocando la vaca esa. Mira el viento cómo se está poniendo. Y estas, se están poniendo todas las vacas cebadas de gorda aquí. Ya no se arriman ni a la paja. Alegre. Buen día, mira la legionaria, el buey este cómo se está poniendo de gordo. Uy, dagales. Lo que hacen los pastos, ¿Veis lo que son las fincas? Esta finca pues es mala para los ricos porque son tocanchales y tal, pero mirad las vacas cómo se han puesto de gordas en 15 días, sin echarle nada. Estas vacas yo no le he echado nada desde que están aquí. Buen día, la calandria, cómo se está poniendo. Mira que poner kilos ahora cuesta, Esta vaca mismo, mira cómo se está poniendo esta vaca. Buen día, aunque le echar la camperina y sin echarle nada. Es que culeras están echando. Uy. Mira la pantoja ahí. Mira la pantoja cómo está. Y estos bueyes, mira este buey. Y esta, la chaquetona, mirad. Y este, mira cómo está este. Uy, Diosito mío, cómo se están poniendo estos animales de gordo. No le voy a echar de comer. ¿Por qué le voy a echar de comer si no quieren comer? Buen día, macho, hay que ser fino del busca. Buen día. ¿Qué carne tiene este? Ay, cómo están buenos. Y de campo, sin aditivos ni conservantes ni nada. Esto hay que coger y matarlos directamente aquí, matadero y fuera. Shh. Cuidado que te alumbro un linternazo. Mirad qué buey. Dios, qué finca la gale. ¿Os dais cuenta lo que es el terreno? O cómo se están poniendo estas vacas. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí este ganado? ¿Cuánto que lo traímos hace? ¿15 días o 20? 20 días. Y están para parir y preñar y paría. Mirad esta vaca y la Nicanora. Mirad la Nicanora. ¿Cómo está la Nicanora? A trinquete se está poniendo. Gorda trinquete. Oh, Dios, qué gana. Daros cuenta que no vienen ni a la paja. Han venido a verme porque... Vienen a verme, pero no... ¿Veis lo que son los canchales? Ahí gané yo, con las cabras aquí yo gané un dineral. Sí, a las cabras, un dineral. Le gané aquí. Mira qué guay. Vaya mozo que tenemos aquí. Ay, qué mozo, más buen mozo. El primer chuletón me lo voy a comer yo, el tuyo, no te preocupes. Mira, allí van corriendo otras cuantas. Bueno, autóctono, ¿ves lo bueno que es buenos pastos, tener buenos pastos? Cómo se han puesto las vacas en 20 días. En el mes de enero. Hay que ser ganadero fino. Ya iré enseñando más cosas poco a poco, cuando vayamos aumentando el vaqueril.
Esta primavera compremos otro montón de avileñas. Las avileñas también me las tengo que llevar de allí, aquellos malos. Aquellos buenos de verano, recordar, y esto de invierno. Bueno, y de verano también esto tiene una comida y un agua. La vida es así. Hay gente que sabe estudiar y nosotros sabemos alimentar a los animales del campo. Esta yo no le he echado nada absolutamente de que las traje. Eso, como lo sabéis todos los que me seguís, que vengo y no le he hecho nada de comer. ¿Para qué le vas a echar si comen de todo? Han quedado aquí comiendo, mira. El toro, la pantoja y este buey. Oh, la pantoja, qué gorda está. Espero que no aborte. La otra vez abortó, a ver si no abortara. Te doy la bendición, no abortes más, por favor, que te salve del matadero. Queremos un hijo tuyo. Pantoja, quiero un hijo tuyo. No abortes, Pantoja. Ya tiene la barriga descolgada, ¿no la veis? Ya se está metiendo en ubre también. Legionaria. Bueno, pues os dejo, Dagales. Me salta el otro día, me dice un ganadero de estos de Coca-Cola que salen ahora y dice: tienes que echarle camperina a las vacas porque mi primo le echa 2 sacos de camperina y no sé cuánto pasto. Le digo, ya, pero es que tu primo tiene muchas perras y yo no las tengo. Yo no le echo nada. Y dice, pues se te van a quedar las vacas, los canchales secas. Sí, sí. Que yo sé lo que veo. Ya cómo se han puesto. Era, no arriman ni a la paja las autóctonas estas. Se están poniendo de base gorda, Dagales. Me gusta que los planes salgan bien. Este le vamos a hincar en un proyecto que tenemos, pero están tardando los veterinarios en dar la licencia a las cocinas de un restaurante y estamos esperando a la despensa de que se autorice el restaurante para hincarlo. Pantoja, por favor, quiero un hijo tuyo, ¿eh? Os dejo. Quiero tener un hijo tuyo, Pantoja, ¿eh? Lo vamos a llamar... ¿Cómo lo llamamos? No, Kiko no, que ese nombre... Uy, por favor. Ya veremos el día que nazca qué es lo que ha pasado. Ahí viene otra vaca. Y la vaca, el toro y el buey. La vaca, el toro y el buey. Me gusta la Pantoja, me gustas tú. Carretero también me gusta. Lo vamos ya a quitar, vamos a traer uno para acá, vamos a comprar uno bueno, ancho, de culera ancha, porque este tiene la culera de almendrado, que eso no va a empanar. Es temprano para irnos para casa, Dagales. Ostras, cómo se me están poniendo las berrendas para aquí, Dagal. Y 0 gasto, ¿eh? Ostras, chacho. Si ya me lo decías, no estudies, que el estudiar es malo, no estudies. Que el estudiar es malo, hijo. No se puede estudiar. Estudiar. Los que estudian saben de otras cosas. Nosotros sabemos de cuidar animales. Me gusta que los planes salgan bien. Le echamos una poca de paja al toro para que coma. Y a esta le echaremos una poca. No quieren estas vacas comer. Están comidas. Va, este año le meto otro levantón a la piarina. Poco a poco juntamos las berrendas. A ver qué vamos a hacer. Un amigo mío, un hombre mayor, sacando las vacas así como yo, buscándose la candalla, buscando la candalla, como yo y como otra gente de campo.
pues va juntando y tiene un montón de dehesas y fincas. Pero es así, buscándole la candalla a los animales, buscando lo que nadie quiere, buscarle las cosas buenas. Luego la gente no lo ve, dice, es que después ha juntado un montón de vacas. Oh, pues estoy juntándolas poco a poco. Si hubiera tenido dinero había comprado 200 justas, pero no tengo. Hay que ir poco a poco. Y nada, os dejo, me voy para allá y que paséis un feliz lunes. Nada, vamos a grabar a esta un poco. Ay, qué bonita es. Qué bonito las berrendas al anochecer. Las berrendas al anochecer. Una raza en peligro de extinción. Y yo voy a ver si puedo contribuir con un granito de arena y hacer un pequeño núcleo aquí, en Sierra de Gata. No podemos dejar perder una raza tan autóctona como la berrenda, en negro o en colorado, da igual. A mí me gustan más en negro, son más serranas. Os dejo.